Puedes poner tu cámara. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿qué pasa, hombre? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Nada, hombre. Ajá. La pregunta es, ¿por qué el jiva, el individuo, tiene la certeza de que es Exacto. como como ser individual? Es el reflejo de la mente en el absoluto lo que hace creer al jiva que es espíritu individual, que por lo tanto todos los cuerpos son cuerpos ocupados por seres. El individuo es, como lo dicen acá, el individuo es el reflejo del absoluto. Ah, En su forma más pura es conciencia de ser. Muchas personas lo llaman de manera diferente. Yo trato de hablarlo de forma de que ustedes puedan identificarse con su propia experiencia. Todo el mundo sabe qué es, ¿verdad? Todo el mundo sabe yo soy. mm, Ese conocimiento de ser, que no es un pensamiento, es una mera presencia, si se quiere, un sentido de presencia. Uno lo llama mente, otros lo llaman ego, otros lo llaman individuo, otros lo llaman conciencia individual, otros lo llaman conciencia relativa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se identifica con el cuerpo, pareciera que es un individuo separado, separado de su fuente y separado de lo demás, que es separado del mundo, de otros cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, todo es eterno. La realidad, la fuente, la esencia, el absoluto es eterno, sin principio ni fin. Lo que se considera ilusión es básicamente energía. La energía también es eterna. Lo que pasa es que tenemos el concepto de muerte, de fin. Muerte, mm, fin, final, punto. La materia tampoco tiene principio ni fin porque siempre ha existido, inseparable de la fuente. Todo lo que viene de la fuente, que es eterno, es de la misma naturaleza. Todo es idéntico al ser. La materia simplemente se transforma, la energía se transforma, la ciencia ya lo tiene comprobado. La energía no tiene principio ni fin, ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, este cuerpo, constituido por cinco elementos, a lo que la fuerza vital deja el cuerpo, ¿ok? Simplemente se descompone, pero no muere como tal, porque el proceso de descomposición del cuerpo humano es un proceso vivo. O sea, el cuerpo sigue mm, haciendo, se sigue moviendo, sigue estando dinámico de una u otra forma. De hecho, seres vivos salen del cuerpo, estaban ahí ya en estado potencial, ¿ok? Y son los que se encargan de la descomposición del cuerpo. ¿Mm? Si el cuerpo lo tiras en el jardín, pues prácticamente abono, ¿no? Y pues ah, se convertirá en el jardín y ahí nacerá cualquier cosa, etcétera, etcétera, etcétera. El individuo como tal es más que es ilusorio en el sentido de que es un mero reflejo. Supongamos que si tratamos de ver cómo funciona todo esto, lo primero que se gesta, ¿sí? En el vientre de la madre, el embrión, ¿verdad? Y lo primero que crece es el corazón. O lo primero, mm, para no entrar en detalle, no para una clase de biología ni nada. Y sale el corazón, aparece el corazón, se forma el corazón y el resto del cuerpo. ¿Ok? Ese cuerpo hasta los 7 meses, ahí no hay conciencia. La conciencia del bebé es la conciencia que la madre tiene del bebé. mm, ¿Ok? Luego, el absoluto, ¿ok? Por unos canales que no son susceptibles al ojo humano, pasa un fluido, una especie de luz. Esa luz llega al cerebro y ahora hay conciencia.
conciencia de ser, ahí aparece el individuo. Desde ese momento ya hay conciencia de cuerpo. Pero simplemente es el reflejo de la luz del absoluto en un organismo en particular. ujú, Todavía no se puede llamar ego porque no tiene el sentido de separación, no ha surgido todavía, está allí en estado latente potencial. Ese sentido de separación, ese sentido de individualidad, de ser una persona, etcétera, etcétera, de ser el cuerpo, todavía no hay identificación con el cuerpo. Eso lo despierta la familia, la sociedad, el entorno. Cuando empiezan a decirte que tú eres ese cuerpo, que tú eres un hombre, que tienes un nombre, una forma en particular, ¿m? Y luego empiezas a agregarle más contenido a esa idea, a esa creencia. ¿M? ujú. Soy español, soy cristiano, soy arquitecto, soy ingeniero, soy médico, soy bueno, soy malo, soy rico, soy pobre, soy esto y lo otro. ¿Sí? A la mera conciencia de ser se le agrega, la identificación con el cuerpo. ¿Sí? Yo soy el cuerpo. ¿M? Y luego a esa idea raíz se le van agregando más pensamientos, más creencias, más ideas, más conceptos. ¿M? O sea, que el individuo como tal, realmente todo eso en realidad es una masa indivisible de conciencia. Cuando hablo conciencia digo absoluta, el ser, ¿sí? Algo que está allí, de lo cual no hay nada separado. Desde el punto de vista del absoluto no hay nada, ni individuo, ni cuerpo, ni nacimiento, ni muerte, ni nada. Son meros conceptos que han sido elaborados para satisfacer la curiosidad del buscador, de manera que se quede quieto. Ah, ok, por un rato, porque no se queda quieto porque siempre está pensando en algo, preguntando acerca de algo, tiene curiosidad acerca de algo. ¿Por qué? Se cree separado, pregunta acerca de algo como si fuera un objeto separado de sí, quiere saber qué es, cómo es, el porqué de su existencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ya, ya. De lo contrario, ninguna de esas preguntas surge. Aquellos que entienden esta verdad simple, con eso es suficiente. El entendimiento los lleva al conocimiento directo, intuitivo, de que es un hecho, de que solo existe una existencia absoluta, indivisible, no dual. La multiplicidad aparece lo que aparece el individuo separado. Aquí estoy yo. Aparece el pensamiento yo soy un individuo y empiezo a crear otros individuos mentalmente que no existen. Tú, él, ella, otro. Por eso dice que el individuo es eterno. El alma es eterna, ni nace, ni muere, etcétera, etcétera. Porque es un mero reflejo. Es como si estuvieras en el espejo. El reflejo en el espejo es idéntico a ti. Ujú. Se podría decir que ambos son tú. Uno es real y el otro es una proyección. Y toma en cuenta el cerebro como el espejo donde se refleja. ¿Sí? Entonces, todos esos millones de personas que se ven, que se mueven para un lado y para otro, por la pregunta que me hice, hay que ver la cantidad de personas que vemos en el mundo, ¿eh? No la vemos toda a la vez, si lo viéramos toda a la vez, pero cuando veo, por ejemplo, un espectáculo, un concierto, ¿no? De un personaje famoso y demás, y vemos tantísimas personas en un campo de fútbol, ¿no? Y, y te pregunta eso, hay que ver la cantidad de personas que somos, ¿no? Sí, bueno, Eh, el que los está contando soy yo. bien. Si ese yo se queda quieto, se disuelve, es Y ya absorbido. no, y ya no ve a esa cantidad de personas, o las ve, pero sabe que es una ilusión. No, el individuo realmente, más que ver, es percepción. Por eso se le llama conciencia.
o ujú, es relativa, es lo que produce o lo que permite la conciencia del cuerpo. ujú, Esa conciencia de ser está ausente en el sueño profundo. Y sin esa conciencia de ser, no hay conciencia de cuerpo, por ende no hay conciencia de mundo. ujú. Entonces Ya, ya. dice que el alma es idéntica al espíritu, Sí, o Dios, o como lo quieran llamar. el alma es idéntica al espíritu, pero se confunde, o es la mente la que lo confunde, o la mente cuando se refleja, piensa que es un individuo, es un individuo espiritual, aparte de otros individuos espirituales. La idea de multiplicidad es solo eso, una idea, una creencia. Una idea. Ajá. El que tiene la idea de multiplicidad es una creencia, es la creencia raíz o el pensamiento raíz, donde todas las demás creencias, pensamientos, conceptos, ideas surgen. Pero entonces, ¿qué hacemos? Me pregunto yo, digo, bueno, cuando hay personas que, que tienen la certeza, que tienen la absoluta certeza de que son espíritus individuales, que lo han comprobado por ellos mismos, y la historia de la vida hay muchísima evidencia de eso, ¿no? En cómo se puede diferenciar en lo absoluto, lo que es indivisible, en a esa división, a esa partícula Esa par- del individuo. el absoluto no está dividido en partes, no hay partículas, son pensamientos. Sí, La es particularidad, es un pensamiento como muy real, ¿no? bueno, esa es la cuestión. Aquí se duda la realidad de la mente que per se es pensamiento. Se duda Ya, la ya. realidad de un individuo como tal, ¿no? Es como si dijeras, bueno, hay muchos individuos en el océano, refiriéndote a Sí, los peces, a las algas, los corales, pero todo eso es el océano. ya, 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 ya. No lo puedes dividir en partes. De manera Pero, práctica, de manera práctica está bien, pero realmente no hay multiplicidad, realmente no hay división, realmente no hay separación, realmente solo existe el ser. ujú, Es uno, como el ser es uno, sí, la más indivisible de existencia, para crear ese juego de multiplicidad, de individualidad, por el cual se manifiestan aparentes relaciones de una forma sujeto-objeto. Como ujú, en dos separados se crea la mente. La mente es eso, la mente es esa imaginaria relación sujeto-objeto. Yo estoy aquí y tú estás allá, ¿sí? sí, Aparentemente hay dos individuos, ¿sí? muy bien. Aparece el primero que soy yo y luego Ujú. aparece el segundo que eres tú. Ya, 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 ya. Hay dos, yo y tú. Sí, Yo, exactamente, eso es una apariencia, pero que parece muy real. correcto. Yo estoy aquí, tú estás en España, estamos separados. Sí, Realmente la materia es una masa indivisible de energía también, ajá, científicamente comprobado. Entonces, yo soy diferente de ti, ¿sí? Aparece la dualidad, sí, el sentido de claro. separación, el sentido de diferenciación, de independencia. Yo soy independiente de ti, tú en lo tuyo y yo en lo mío, y que yo no te necesito. Luego Ujú. se pone peor la cosa, yo soy mejor que tú, peor que tú, superior que tú, y ahí nos vamos, y ahí se perdió todo. Sí, sí. Yo estuve meditando sobre un tema, hablando de los espíritus, hacer espíritu, que no son materia, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Eh, no se ven, no tienen conciencia. Un espíritu no puede tener conciencia de otro espíritu, porque no se ven, ahí no hay comunicación, No, sí, no, eso no es cierto. ¿no? No lo puedes ver los videntes lo pueden ver. Eso es esa misma conciencia de ser que a la hora de la muerte todavía tiene una forma de identificación y
mantiene una forma sutil, lo que uno llama espíritus, fantasmas, entidades, lo que sea. sí, Son simplemente eso, esa conciencia de ser, ¿ok? sí, Que queda, sobrevive en una forma sí. sutil, todavía pegado a un cuerpo. Cuando la gente Ajá, vive, habla de reencarnaciones, que fui fulano, que fui sotano, eso todavía es identificación con sí. una pequeña parte de la memoria colectiva, ¿sí? De otros cuerpos. Ujú. Cuando el ego desaparece por completo, ¿sí? Ese aparente alma individual se disuelve. Ya. No, no hay nadie que quede flotando en ningún lado con un cuerpo sutil viviendo en otro mundo imaginario. Todos esos mundos existen, todas esas entidades existen, que no puedas percibirla por medio de tus cinco sentidos, pues eso es otra cosa, pero hay gente que sí puede. O sea, no se niega la existencia de nada de eso tampoco, Eso cuando no se disuelve, ¿no? cuando no se disuelve, correcto. Claro, cuando no se Eso. disuelve. Y eso es precisamente lo que reencarna. Eso es lo que crea nuevamente una forma humana que trae consigo las mismas tendencias. Ajá. Oye, y puede darse el caso de que en vez de, me voy a poner demasiado, como te diría yo, fantástico, en vez de un cuerpo, en vez de un cuerpo biológico, un cuerpo robótico, por ejemplo, ¿no? No, ya, ¿No? no, Otro cuerpo de plástico, no, no. ¿no? Ya, estás viendo Es mucho, demasiado fantástico, ¿no? estás viendo, Pero se puede hacer leyendo caso. mucho, estás leyendo mucho acerca de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sí, 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 sí. Eh, No, ahí no hay un alma, ahí lo que hay es una máquina. Una máquina, pero bueno, puede ser que esa mente No, pero no es una tome mente, esa máquina como vehículo, ¿no? Para... no es una máquina, es una máquina, no es una mente como tal. Mm, Pues ya hay que tener cuidado, ¿eh? Porque ya casi no lo diferenciamos. No lo diferenciamos. ¿Eh? Ya que se están viendo ya por internet y por televisión robots que, vamos, que parecen humanos. Pero no son, ¿Eh? pero no, Bueno, es una cosa, es una anécdota que he puesto ahí fantástica, ¿no? ¿Eh? pero no, Pero, pero podría darse el caso, digo yo. no, Ojalá no se dé. no, eso nunca va a llegar a ser. Demasiado confundido para confundirnos todavía más. No. Y la máquina es cualquier cantidad de veces mucho más eficiente que el hombre, sí, una computadora es mucho más eficiente que tú. Una Mm, computadora puede hacer cálculos mucho más rápido que tú, ¿no? Una computadora hoy en día, inclusive un programa de computación hoy en día puede hacer un ensayo sobre un tema por ti. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, por Google, que es muy polémico. Y quiere, prepárame un ensayo, no sé cuántos caracteres sobre este tema. Frum, y en no sé cuántos segundos lo tienes en la pantalla. sí. Todo está muy bien, o sea, definitivamente es mucho más eficiente porque puede hacer, pero eso fue creado por el hombre. Mm, Entonces el hombre es el que tiene la capacidad de crear eso. exacto, exacto, exacto. Pero hay Alma, personas. un alma en una máquina o un alma en un robot. No, es imposible. Es que una máquina es inteligente o una computadora es inteligente porque la ha creado el hombre. Entonces, y cogemos y le damos le damos el dominio a la computadora y nos parece que es más inteligente que nosotros. No, por eso no es. No tiene intuición, nunca lo tendrá. Ya nos fuimos para otro lado. Pero gracias a la inteligencia artificial, ¿eh? Pues nos estamos comunicando nosotros ahora. La más mínima duda. El problema es el uso. ¿Qué uso se le da? Eso es todo. Exacto, exacto, es el uso. Ahí es donde está la diferencia. De ahí ego, entonces el uso es.
para beneficio individual o de un pequeño grupo de individuos. De lo contrario, es colectivo. Mm, sí, hombre. Yo intentaba, bueno, llevo ya por lo menos 3 o 4 años, 3 años, intentando comunicarme contigo, no lo lograba por ningún medio. Digo, no, ¿cómo se puede uno comunicar con este hombre? ¿Eh? Porque la primera vez que te escuché, oye, me resonó mucho, ¿vale? Y, y yo sentía ahí algo, ¿no? Una comunicación ahí que no era normal, ¿eh? Me establecía como en la paz, ¿no? Me daba paz. Y digo, yo a este hombre tengo yo que hablar con él. Con este hombre tengo yo que hablar, tengo que hablar. Hasta que te encontré. Ya te lo he dicho un par de veces. Y te encontré, ¿no? Entonces cuando uno pide con el corazón, oye, mira, parece que te hace caso el corazón. Ah, sí. Sí, sí, sí. Si una persona es sincera en la búsqueda, ¿no? Exactamente, Entonces, exactamente. de una u otra forma aparece aparentemente alguien Sí, con el que siente algún tipo de afinidad. Intuitivamente dice, ahí hay algo, eso es lo que yo sentí, una afinidad ahí, ahí que no hay era... algo, y ese algo yo lo quiero. Exacto, exacto. Y luego cuando lo conoces te dices que ese algo que lo quieres ya es lo que eres, Ya. porque Ah, anterior. Sí, sí, sí. eso es lo que el ser es, paz Mm, absoluta, silencio absoluto, beatitud absoluta. ya. Es como un reencuentro hacia sí mismo, ¿no? Se llama autoconocimiento, ¿sí? Conocerte a ti mismo como Mm, eres. mm. Había escuchado a otros, ¿no? Muy bien. Vídeos de libros y demás. Y sí, me llamaba la atención, me gustaba, ¿no? Pero cuando por primera vez te vi, al principio me pareció similar, ¿no? Pero había otra cosa, se sentía otra cosa. Y, y digo, bueno, voy a buscarlo. Y nada, y estoy contento por haberte encontrado, hombre. De verdad, de verdad. ¿Eh? Y eso, y entonces me di cuenta también que la sencillez de las explicaciones y demás, pues también hay algo, ¿no? Hay algo que conecta con más directamente, ¿no? Es que ¿Eh? sí, Sin darle tanta sin poner tanto intelecto y darle tantas vueltas y ponerse ahí muy filosófico, ¿no? Sino muy sencillo y muy que llega al ser. Sí, sí, hombre. algo más, ¿Eh? algo más. ¿Sí? Tenemos hay alguien pidiendo la mano y Ah, está pidiendo la palabra, si no sé si quería decir algo. ah, vale, 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 vale. Perfecto, pues le damos el paso a otra persona, ¿vale? ¿Eh? Gracias. Ok. No, 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 no te reconocí solo por el nombre en el chat. Israel. Quedaba por ahí. Hola, Hola, ¿qué tal? buenas tardes desde España, César. Primera vez por ¿De, aquí. de qué parte de España? Bueno, vivo actualmente en Madrid, pero soy de Barcelona, Ah, ok. con lo cual la polémica siempre está garantizada en este país. Em,
varias preguntas. Bueno, en primer lugar, un placer conocerte y saludar a todas las personas que están en el chat. Em, algunas preguntas que desde que te sigo, que hace no más de un mes, eh, he ido registrando y seguramente muchas de ellas has ido contestando de una forma u otra, pero una primera pregunta que te formulo es si, si las emociones surgen en la conciencia o surgen en la mente. Eso es una primera pregunta. Y la siguiente pregunta es si el mundo, el cuerpo, existe porque la conciencia es consciente de que existe este mundo. Mm. Sí, la conciencia es la fuente de todo. Decimos la fuente porque todavía creemos que hay dos, uno que surge del otro. Realmente lo que la gente llama aquello que surge de la fuente no está separado de la fuente, por lo tanto es la fuente. Es decir, que en realidad solo la fuente o la conciencia es. Desde el punto de vista absoluto, no hay nada ni que surja, ni que exista, ni que se disuelva, ni que se trascienda, ni que nada. Ahora, todo existe debido a la presencia de la conciencia. Si no hay conciencia, no puede existir nada. Tiene que haber algo allí que vea o que sepa o que conozca, ¿sí? La manifestación, un fenómeno en general, llámese cuerpo, llámese mente, llámese energía, llámese lo que sea. Pero se dice que la conciencia es la fuente, el substrato, el testigo y el punto de disolución de todo. Surge de allí, todo existe allí, es visto desde allí y se disuelve allí. Esa es la conciencia, es la esencia de nuestro ser, es lo que permanentemente somos, esencialmente somos. La mente, el pensamiento surge de la conciencia también. Pensamientos surgen de algún lugar y la gente cree que ese lugar es la mente, pero el pensamiento per se es la mente. La mente es pensamiento. Del pensamiento yo en adelante, todo es mente. Con lo que no cabe diferencia entre cuerpo, mente y emoción. Todo surge de la fuente, todo surge del ser y las matizaciones que se quieran realizar son simplemente conceptuales a efectos de entender o de comprender o acercarnos a a esa fuente o ese ser. Sí, bueno, cuando la gente habla de emociones, yo siempre hago una diferenciación entre emoción y sentimiento. La emoción es el sentimiento también es mental, ¿ok? Pero es mucho más ecuánime, ¿sí? La emoción es una reacción mental exagerada, bien sea que se considere esa reacción positiva o negativa. Tú puedes ser del Real Madrid y estás viendo un partido y ganó el Real Madrid y estás tan contento que te da un infarto. Sí, la emoción es tan fuerte que te da un tum y te quedas en el sitio. O pierde el Real Madrid y la reacción, si es una reacción mental exagerada. El sentimiento es mucho más y es individual, es egoísta, ¿sí? Está basado en identificación. Por lo tanto, en pensamiento. Sí, está basado en intrapapillo, vaya, vaya para allá. Ya va que tengo. No, el micrófono abierto. Llévatelo para allá, man. No, it's okay, it's okay. It's just I cannot talk, it's fine. Aquí mi hijo le dio un ataque de felicidad. Entonces, Una emoción. le dio un ataque de felicidad. La emoción está relacionada con el ego. Es individual, si es personal.
es debido a un éxito personal o un fracaso personal. El sentimiento está más que todo basado en empatía, ¿sí? En asociación con el otro o más bien sintiendo al otro como a uno mismo. ¿Mm? ¿Me sigues? Sí, lo que ocurre es que hasta donde conozco, el sentimiento es el pensamiento de la emoción, no tanto un tema de empatía como un procesamiento de lo que significa esa emoción y de la intensidad que tiene, su frecuencia y el impacto que tiene en el cuerpo o en la mente. Es decir, es una sofisticación de la emoción tabulada por la mente o tabulada por el pensamiento, hasta donde yo Bueno, entendía la diferencia entre emoción y sentimiento. sí, no, en el sentimiento no hay interpretación, es directo. No Ujú, interviene el pensamiento. exacto. ¿Ok? Si yo veo a una persona triste, su tristeza es la mía, porque no estamos separados. Yo la siento, ¿sí? La emoción es debido a lo que pienso. Cuando sientes amor, no piensas, no lo interpretas, lo sientes. Quizás es un tema de palabra, Es que porque el pensamiento es el pensamiento es una interpretación para comenzar. ujú, En el sentimiento no hay interpretación, es directo, ¿sí? No pasa por el proceso intelectual. A eso me refiero yo como sentimiento. La emoción es una interpretación, o sea, lo que sientes en el cuerpo como emoción, la sensación física que se manifiesta en el cuerpo, es el resultado del pensamiento. ok, pongamos el siguiente ejemplo. Vamos caminando por la calle y al girar en una esquina me encuentro con un Rottweiler de 50 kilos sin bozal que se abalanza sobre mi cuerpo. En ese momento, según tu criterio de exposición, lo que se genera es una emoción o un sentimiento, en este caso de miedo, porque el Rottweiler de 50 kilos se está abalanzando sobre mí. ¿Sería una emoción o sería un sentimiento? No, hay un miedo, en este caso, el cuerpo está programado para sobrevivir y dentro de su programa está el instinto de supervivencia. Ujú. Miedo es parte de ese programa, ¿sí? Y puede que el miedo que carga su propia inteligencia te dice ni te muevas, no te muevas, que te quedas paralizado. O te dice corre, ¿verdad? Ahora, hay otro miedo que es psicológico, es lo que te quiero decir, esto es meramente físico, ¿sí? Ujú. Uso la palabra sentimiento de sensación, ¿sí? De sentir. Lo que uno llama sentir es el sentir, el romance, me siento, eso es lo que yo pongo dentro del contexto de emoción, porque ya viene, pasa por el proceso intelectual, es psicológico. Vale, entonces hasta donde yo te estoy siguiendo, los conceptos yo los tengo invertidos o cambiados respecto a tu argumentación. Puede ser, sí. Aquí realmente en este contexto todo es al revés. Aquí, por ejemplo, Descartes, si pienso, luego existo. En este contexto es al revés. Primero tengo que ser Ujú, y luego pensar. O sea, yo soy antes de que, es más, yo soy antes de que sepa, ¿sí? De que existo, antes de que piense de que existo. ujú, Entonces, concuerdo, el sí. pensamiento como tal es una interpretación. El pensamiento como interpretación de orden práctico no hay ningún problema porque no tiene el elemento positivo o negativo, no carga el juicio de valor. ¿Mm? El juicio de valor que tiene que tener, que es dependiente obligatoriamente de una idea preconcebida,
¿sí? Entonces de ahí surge la emoción. Es decir, todo tiene que estar bien, no me tiene que doler nada, todo el mundo me tiene que querer, todo el mundo tiene que aprobarme, aceptarme. Y cuando sucede lo contrario, cuando se contradice la imagen que tengo de mí mismo basado en esa idea preconcebida, entonces entra la emoción. O sea, que lo que yo siento es parte de un proceso mental inconsciente que sucede de manera, pero súper veloz. ¿Mm? Y tiene que estar forzosamente basada en en una imagen de mí mismo. Esa imagen es psicológica, es completamente mental. Yo salgo al escenario, ¿ok? Con mi monólogo y a nadie le gusta, ¿ok? Yo voy contento y yo hago el monólogo esperando un comediante que se monte en el escenario, le está esperando que se ría, él vaya a producir la risa. Se tiene la expectativa, ¿sí? La idea preconcebida de que su monólogo va a causar risa. Si no causa risa, entonces ya se empieza a sentir mal. O se echa la culpa a sí mismo porque no es buen comediante, o le echa la culpa al público porque es bruto y no entiende no entienden su broma. Entonces, Claro, todo pero ahí, eso que se siente en el cuerpo, que se interpreta tal vez como emoción, en este contexto, es el resultado del pensamiento. O sea, la imagen que tengo de mí mismo ha sido puesta en tela de juicio, o de manera positiva o negativa, porque si le gusta al público y me aplaude, entonces me siento bien. ¿Ah? Pero eso es psicológico, porque soy aceptado, ¿sí? Porque tuve éxito. ¿Ah? Porque todo lo que la gente llama prácticamente satisfacción es satisficción, porque es el producto del pensamiento. Y todo es basado en identificación con el cuerpo. Esa es la primera imagen. A esa imagen le agregamos más contenido. claro, exacto. Es por eso que eh, el concepto de emoción para mí es algo biológico, puramente biológico, mientras que cuando le añadimos carga de expectativas, de valores, de pensamiento, de reflexión, esa emoción puede acabar generando un sentimiento que amplía la emoción inicial puramente biológica de programación. Nos estamos hablando lo mismo, estamos usando los contextos en diferente orden, eso es todo. Mm, correcto, eso es, vale. Exactamente igual. Eso, mira, es súper interesante que esta conversación, porque tiene mucho que ver con lo que hablamos acá. Yo le digo, no se apeguen al concepto, Mm, a lo que unos llaman mente, otros llaman conciencia, los otros llaman conciencia, lo llaman otra cosa. Y es por eso es preferible el diálogo, de manera que a través del diálogo la persona entienda lo que estamos hablando, porque, ah, porque es su conocimiento directo. Lo va entendiendo porque entra dentro de su propia experiencia personal, si se quiere. mm, Se habla de la vigilia, se habla del sueño onírico, se habla del sueño profundo, se habla del hecho de que para que esos tres estados existan tiene que haber alguien que los conozca y se hace obvio que ese soy yo, por lo tanto yo soy, ¿no? Y la idea es que la escuchar, la comprensión te vaya llevando, ¿sí? Directo a la experiencia de lo que estamos hablando, el conocimiento de que no hay nada independiente, separado, autónomo de la conciencia y entendiendo la conciencia como la esencia de nuestro propio ser, o sea, lo que somos en esencia, ¿no? En principio. ujú. La mayoría, este conocimiento prácticamente está diseñado, no es que está diseñado, sino es entendido por aquellos que tienen una mente muy clara, una mente que no tiene muchas creencias, que no tiene conceptos, ¿no? Y van escuchando, van entendiendo y mientras van extendiendo, lo van conociendo directamente. Se va haciendo su conocimiento directo. No hace falta ni siquiera para esas personas tener que callar a la mente para tener conocimiento directo, porque el que escucha con atención, la mente tiene que ya estar quieta. Si uno le pone atención a algo o a alguien,
en general, la mente se queda quieta. Mm. Todas esas experiencias que tienen los artistas de unicidad, de plenitud, es generalmente porque están perdidos en lo que hacen, están perdidos. Sí, el ego se pierde mientras pinta, mientras canta, mientras baila, mientras toca un instrumento. Sí, mientras está leyendo, él se pierde. Sí, hay un momento donde el ego, por un momento, puede que por un momento desaparezca y se tenga una especie de sentido de totalidad, ¿sí? De absolutismo, si se quiere. Quizás eso que comentas está muy relacionado con un concepto que en psicología se llama flujo o flow, Ah, que es estar tan centrado en la actividad, en la experiencia, que es como si todo desapareciera y solamente existiera el hacer. sí, el hacedor desaparece. Mm. El sentido de que hay un individuo como tal responsable de la acción, ese sentido, el sentido de individualidad, ¿sí? Yo estoy haciendo esto, yo y esto. En India se llama karma yoga, se lo llaman el sendero de la acción, donde el yo es crucificado, desaparece durante la acción. La emoción, en este contexto, ¿sí? Desaparece el emocional, desaparece en la devoción, en la rendición, cuando simplemente esto es lo que es y se rinde y queda solo, se queda solo con lo que es y ya el conflicto con lo que es desaparece y el que tiene el conflicto desaparece. Y lo que se llama el camino de la indagación o el conocimiento se cuestiona a ese yo individual, o sea, al hacedor, quién es. Y cuando se busca o se busca su lugar de origen, simplemente desaparece. Porque en realidad, como tal, no existe. La persona como tal es una construcción mental. Cuando digo construcción mental, no es que haya una mente que lo construya, ¿sí? Es una construcción mental, pero no hay una mente como tal que lo construya porque la persona surge de la conciencia, es una manifestación de la conciencia. La conciencia crea esa ilusión, porque si no, la vida como tal no existe. El universo colapsaría sin el sentido de separación, se sumergiría por completo en su fuente. El absoluto se tragara absolutamente todo, porque lo que le da realidad a la manifestación es la idea de un individuo separado de él que lo percibe y lo experimenta. Pero tiene que crear a un ente ilusorio para darle realidad a la manifestación que per se ya es ilusoria. Todo esto es una ilusión, toda esta conversación, todo esto entra dentro del campo de la ilusión. No es tan diferente como un sueño. En el sueño tienes hambre, estás cansado y te duele y te casas y te divorcias y te pasan un montón de cosas. Simplemente que pareciera que es un periodo más corto de tiempo. Pero la diferencia entre el sueño y la vigilia es ninguna. Una dura más que la otra y ya está. Y, y podríamos decir entonces que es una ilusión sin propósito alguno. Sí. En la esencia de todas las religiones se habla en India se habla de un sankalpa, de un deseo, pero de un motivo, de una razón, pero como tal, sí, desde el punto de vista absoluto, si uno realmente ve esto de manera objetiva, si se quiere, pues, o sea, ni siquiera eso existe. No hay ni motivo, ni razón, ni propósito, ni nada. Porque tendría que haber dos. Uno que hizo al otro con el propósito de. Es como decir que la ola, el océano crea la ola con el propósito de X, Y o Z, pero la ola es el océano. Entonces nunca se creó una ola, la ola como tal no existe. Desde el punto de vista absoluto, no ha sucedido nada, no se ha creado nada, sin nada, solamente esa existencia indivisible es. Lo cual
mientras no haya otras manos, me indicas, César, si hay otras manos levantadas, yo me retiro No, aparece. para... Yo creo que las puedes ver tú también en la pantalla cuando las levantas. Ok, ok, No sé cómo aparece tu imagen en la pantalla, si aparezco yo o si apareces tú, ¿no? vale, ok. Em, lo cual me lleva a otra reflexión que te he oído decir en alguno de los vídeos anteriores de este mes, y es, em, ¿podemos decir que el ego es simplemente un pensamiento más del conglomerado de pensamientos? Es, sí, es la raíz de todos los demás pensamientos. Cuando aparece el pensador, aparecen los pensamientos. ¿Sí? O sea, pensador y pensamiento son pensamientos. ¿Sí? O sea, los pensamientos son el pensador y el pensador son los Ujú, pensamientos. ¿Sí? ujú, te sigo. A lo que aparezco yo, pensando en alguien, si el sujeto y el objeto aparecen juntos. El objeto del pensamiento y el sujeto aparecen juntos. En el sueño profundo se dan ambos, junto con el cuerpo, junto con el mundo. Con lo cual, el ego, dices, es el pensamiento raíz u origen del resto de pensamientos. Correcto. Ok. Cuando Ah, ese pensamiento raíz es yo soy el cuerpo. ujú, Yo, ujú, yo estoy pensando en esto. ujú. Si ese pensamiento desaparece, ese pensamiento raíz desaparece, lo que queda es una mera conciencia de ser. Y el resto de pensamientos que han surgido o se han producido, se han acumulado a raíz del ego, en el momento en que el ego desaparece o se aniquila, el resto de pensamientos que han ido surgiendo después de ese ego origen, de pensamiento original, ¿qué ocurre con ellos? ¿Ocurre algo? Desaparecen, se disuelven, porque no tienen un piso donde sostenerse. Y entonces, en la gestión del día a día, em, para hacer las actividades diarias de esa persona o de ese ser que ya no tiene ego o que el ego ha desaparecido, los pensamientos que ha ido acumulando hasta el momento desaparecen, es decir, ya no le son útiles, desaparece porque ha caído el ego y para su día a día el cuerpo y la mente se ponen en marcha, hace lo que tengan que hacer, pero sin generación de pensamientos o sin acumulación de pensamientos. Vamos a ver, vamos a ponerlo por partes. La memoria no se pierde. Ok, La memoria ideológica es la que se pierde. Es ok. lo que formaría la base de la comparación, ¿ok? De una imagen con la otra. Tengo que tener una imagen para ver si lo que está sucediendo es correcto o incorrecto, o como debería ser, basado la fotico que tengo aquí en la mano. A ver, ¿todo está bien? Sí, porque encaja con esto, ¿ok? Eso lo puedes ver mucho en las religiones, en las sociedades que son basadas en religión. A ver, ¿cómo está el comportamiento de la gente? Así, ¿está bien o está mal? Si coincide con esto, está bien, y si no está mal. Si está bien, entonces hay un premio, ¿ok? Aquí y luego en el futuro, en el cielo, cuando llegues al paraíso, o un castigo, ¿ok? Aquí en la tierra o cuando llegues allá al infierno. Y si ves a la sociedad como tal, especialmente el sistema educativo, ¿ok? Está basado en castigo y recompensa. ¿Sí? El hecho de que te hagan una prueba, ¿ok? Y que te califiquen, ya eso es parte del mismo sistema. Por eso hay sociedades avanzadas, creo que Islandia, hay en otros países que no, que sacaron el sistema de evaluación del pensum, del currículum, o sea, no hay evaluación. O sea, la educación es una competencia, es simplemente una forma de supervivencia, todo mente es diferente, todas las potencialidades son diferentes, todas tienen un espacio, unos más que menos, unos menos que otros, y da igual porque tienen un espacio y todos se benefician porque de una otra manera el sistema social pues les garantiza una supervivencia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento es el que desaparece.
Por ejemplo, el conocimiento de matemática no desaparece, de física, de química, el conocimiento de habla hispana, la gramática, ah, X, Y, Z. Ahora, la forma como yo utilizo ese conocimiento es lo que cambia. Siempre es espontáneo y no está condicionado por la ideología. Es decir, la secuencia de acciones en el día a día van ocurriendo sin que haya necesidad de acudir a esos pensamientos ideológicos que ya se han retirado y sin embargo se puede vivir, existir, pensar, hacer, decir, porque la memoria, que es ese conjunto de pensamientos operativos, sigue existiendo. Claro, ya el cuerpo y la mente no están condicionados por esas improntas. ¿Sí? Esas improntas se disuelven. Ujú. Y yo me acuerdo de la derecha, de la izquierda, arriba, abajo, amarillo, verde, rojo, el semáforo, norte, sur, este, oeste, silla, mesa, y lo utilizo simplemente, yo puedo llamar a esto teléfono, ¿ok? Y puedo decir que es negro y que es rectangular, etcétera, etcétera. Puedo decir que es eficiente, ¿m? Puedo decir que es inteligente, como decía, hablábamos con Carlos. Pero esto como tal no me dice que es un teléfono, que es negro, que es rectangular, que es inteligente, que es eficiente. Eso lo digo yo. O sea, que ya el conocimiento se utiliza para referirse a algo, pero no es el algo al que se refiere. O como decía el poeta, ya no confundo la luna con el dedo que la señala. Ujú. Entonces, si yo me quedo sin pensamientos, ¿ok? Y hay conciencia de esto, sin pensamientos, esto y lo que yo soy, son inseparables, son indivisibles, ¿sí? Aquello que ve, que no es un fenómeno, y lo visto, que es un fenómeno, son uno y la misma cosa. Si son una y la misma cosa, entonces llega el último entendimiento, la última pregunta. Entonces, ¿quién ve a quién? Y todo lo que yo soy, lo único que yo veo es a mí mismo, reflejado en todo. Ahí es donde viene el cambio del comportamiento hacia el otro, sin la necesidad de la autoridad de un concepto que me diga qué debo hacer y qué no debo hacer en cada momento. Porque si yo soy tú, estoy viendo en el espejo, es el reflejo de mí mismo. Entonces, ¿cómo lo voy a regañar? Le voy a decir que está bien, que está mal, que es correcto, que es incorrecto, que es moral, inmoral, adecuado, inadecuado. ¿Qué me voy a decir a mí mismo? ¿Y para qué tengo que hablar con mí mismo en el espejo? ¿El caso es que estoy loco? Lo cual puede generar o puede acabar generando más de un conflicto con otros, con el sistema legal, con el sistema en general, porque obviamente tu vida se transforma o tu forma de vivir cambia completamente. Libertad absoluta y plena. Entonces, el sabio es una especie de persona que obtiene su libertad, pero no puede salir de la cárcel, porque va a pasar el resto de su vida en ella. O como un loco que recupera su sanidad dentro del hospital psiquiátrico, pero no puede salir de allí. Lo cual no, no deja de ser un gran desincentivo. Por eso, Que- que- por eso se dice por eso se dice que el sabio se apega a la norma, ¿sí? Para evitar el conflicto, ¿ok? Pero aún así no se queda callado y habla del porqué, de lo absurdo de la norma, ¿ok? En el sentido moral, si se quiere, porque una norma en el sentido práctico hace falta. No sé, los semáforos hacen falta, eso es una norma, ¿ok? O una regla que se impone porque es necesaria, si no hay caos en la carretera. Ahora bien, en ciertos países a las 10 de la noche ya los semáforos lo desenchufan. Y eso, ping, 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 y ya queda a tu propia inteligencia, raciocinio, discriminación. No viene el carro, pues yo paso, no tengo que esperar, ¿no? O sea, que son normas establecidas, pero que aún así no tienen una autoridad rígida. ¿Sí? Trae tráfico aéreo, una torre de control, por ejemplo. Ciertas cosas que son necesarias, pero tienen un contexto práctico, pragmático. No viene con la carga moral. y por última, una última cuestión,
César, para no acaparar más tiempo. Em, ¿Conoces a una persona que se llama David Cars o David Carse? Es norteamericano, que ha escrito Brillante eh, y Silenciosa Quietud, un libro, No. no, vale. Em, él habla en su libro, es un hombre muy extraño porque además mm, fue a la India y digamos que de alguna manera está, ah, la palabra acreditado no me gusta, pero sí que se le reconoció eh, el, el- la conciencia o el despertar completo, pleno, en fin, el despertar. Y él habla en su libro de que este despertar o este darte cuenta es algo que viene con, o esta comprensión total, hablaba de comprensión total. Dice que es simplemente una gracia, él habla de gracia. La pregunta que te formulo es, ese concepto de gracia, entendido, ¿tú cómo lo entiendes? ¿O cómo entiendes ese concepto de gracia? El ego también fue creado como un acto de gracia. Es sostenido por un acto de gracia y es disuelto por un acto de gracia. Y esa gracia no solamente viene de la conciencia per se es esa gracia. Se puede decir que gracias a la gracia de la conciencia aparece todo, existe todo, todo es. Realmente no hay un individuo que esté buscando nada. Está la Ujú, búsqueda, pero no es ujú. buscador. Y la búsqueda es promovida, propiciada, inducida por la conciencia. Bien, eso significa entonces que llevado a términos, por poner un símil, ¿no? Que sea válido para decir lo que tengo en el cerebro es, esa gracia no ocurre como si fuera la conciencia con un chasquido de dedos que dice sea la gracia para esa forma, porque en ese proceso de búsqueda se ha esforzado mucho y quiero que tenga la comprensión total. Es decir, esa gracia no se entiende como ese chasquido de dedos. Ah, No se- bueno, tendríamos que tener causa y efecto y como tal no existe porque no hay dos. Yo lo vería desde el punto de vista del proceso evolutivo. Yo a veces hablo de el ego es un mal necesario, pero en el ser humano se fue de las manos. ¿Ok? Sí. El ego es el sentido de dualidad, separación, ¿ok? Sentido de identidad. El perro, el gato, la ballena, el tiburón, la sardina, ¿ok? Si vemos a la naturaleza, sin el más mínimo trazo de romanticismo, idea, creencia, si lo observamos como tal, la naturaleza es violenta. Y en la naturaleza hay competencia. La misma competencia genera violencia. Aquí Ujú, todos están corriendo detrás de alguien para comerse a alguien o corriendo ujú, a alguien para que no se lo coman. Tan ujú. simple como eso. En el reino animal, y el ego está en todo, en la partícula, en todo. ¿Ok? Aparte del ser humano, en todas las demás especies, ese comportamiento mantiene un equilibrio en el ecosistema. En el ser humano, no. O sea, el ego como mecanismo de supervivencia se convirtió en mecanismo de autodestrucción y destrucción del entorno. Sí, Ujú, ¿ok? Y pareciera que la conciencia para mantener un equilibrio, ¿ok? Dentro de su propio delirio, ¿ok? Para mantener un poquito de cordura dentro de su propio delirio, ha decidido, ¿ok? Desde hace un tiempo atrás ir erradicando el ego en el ser humano. Un Buda por aquí, un Jesús por allá, un Sócrates por otra parte, y luego de ahí, ¿ok? Se empezó a esparcir este conocimiento con el propósito de un fin colectivo, ¿no? pero de manera espontánea, no planificada. ¿O esto responde a un plan evolutivo tal y Entonces, como...
Yo no me acuerdo yo no me acuerdo del plan. Ni yo. Pero tal y como lo has dicho, parece que hace 10.000 años, eh, como especie, parecía que había un determinado grado de conciencia sobre el ser, la conciencia, y parece que un Buda aquí, un Lao Tse allá, un Jesucristo aquí, ah, parece que responde o bien a un plan o bien podría ser pura espontaneidad. Van surgiendo esas formas que han alcanzado cierto grado de conciencia de sí. Claro, pero tendríamos que creer que hay un individuo que ha hecho un esfuerzo, ¿sí?, personal, que ha acumulado méritos y que por esos méritos merece entonces ser liberado. Ahí entra, acuérdate que una de las cosas que me llamó la atención cuando estaba en India, es que uno leía mucho también, yo era muy de lectura, ¿sí? Me gustaba, yo pensaba que mientras más conocimiento tenías, la vida se te iba a hacer más fácil, o mientras, sí, o desde el punto de vista de una especie de ego intelectual, mientras más sé, más soy, ¿no? Y tal y qué sé yo, después me di cuenta de que no. Entonces, cuando leía los textos, inclusive si lees la Biblia, o cualquier otro texto, o los textos sagrados, religiosos, como lo quieras llamar, hay contradicciones, aunque hay cualquier cantidad de teorías, y todas están allí diseñadas para satisfacer la mente de un grupo de personas en particular y mantener esa dinámica de búsqueda, que eventualmente conoce al cese de la búsqueda y me doy cuenta que todo lo que estoy buscando ya está aquí y ahora, y resulta que es lo que soy. Es una especie de juego de la conciencia. La conciencia está jugando a las escondidas, pero consigo misma porque ahí no hay más nadie. ¿Ok? Y se cubre a sí misma, crea un individuo, ¿ok? Crea un ego que lo cubra, ¿sí?, para que haya el olvido de sí mismo. Ahora, si uno lo experimenta directamente, dice, pero qué absurdo. O sea, al final es un absurdo, ¿ok? Dice, pero que así me pasó a mí, y así le ha pasado a muchos, ¿ok? La experiencia coincide, estar sentados, indagando, y de repente, en una fracción de segundo, ¿no?, es esto, es esto, yo soy, eso, ¿a quién estoy buscando? Si lo que estoy buscando es lo que yo soy, o sea, que hubo la búsqueda, porque si yo encuentro que yo soy lo que estoy buscando, pues la idea que tenía de buscador tiene que desaparecer. O sea, es la idea de ser lo que cubre lo que soy, la idea de ser. Por eso esa conciencia de ser tiene que perder su idea de ser, que se convierte en un reflejo perfecto, transparente y lúcido, donde yo voy a tener conocimiento de mí mismo, al igual que necesito un espejo claro y limpio para ver mis propios ojos, porque con mis propios ojos no me los puedo ver. Es decir, que lo que uno es, la conciencia absoluta, tiene autoconocimiento por medio de su reflejo. El cual es tremendamente divertido. La mayoría de la gente, cuando hemos compartido, hablado con los pocos que yo conozco, ¿y qué te pasó? Pues yo me estortillé de la risa que parecía que estaba loco, que el cuerpo como sin huesos, que no me puedo ni mantener sentado en el piso porque me derrito, y que tuve que hacer un esfuerzo para pararme para que los cuerdos no tuvieran ningún problema conmigo y yo me llevo a mi música por otra parte. Aquí como que no les gusta, especialmente en los centros espirituales porque no hay nada más serio que un buscador espiritual. Uf, Y aburrido. aburridos y extremadamente modositos y
Y mi maestro que estaba ahí observándome, sí, desde viendo los toros de la barrera, cuando me vio me dijo, ¿qué estabas haciendo? Y yo no estaba haciendo nada, aguantando la risa. Yo no estaba haciendo nada, estaba sentado ahí siendo, sí, estaba sentado ahí conmigo mismo. ¿Y por qué estás tan feliz? Y yo, ¿cómo que por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? La causa, sí, el motivo, la razón. Y sin ninguna. Ya ese stop dio la risa a él también. Estábamos como Dios idiotas, agarrados de la mano, así, dándole para adelante y para atrás, muertos de la risa, pero porque sí. Eso también se disuelve, ¿no? Porque esa es ese éxtasis que viene es resultado de la interpretación. Y está bien, pero dura un tiempo nada más. Después de todo eso, pues no. Sí, digamos que es el shock, entiendo, y después, es decir, que no deja de ser una mera experiencia de la ilusión, es el darte cuenta, pero que luego es qué haces con eso, ¿no? Es decir, cómo vives con eso cuando la experiencia ya del shock, de la risa ha pasado, o de la felicidad, o de la satisfacción, o de la alegría, o el darte cuenta. Bueno, A continuación, esa pregunta no la tienes tú, esa pregunta le surge a tu familia, a tus amigos. Estamos con esto ahora porque no lo reconocemos. ¿No? claro. Porque a menos que sea, bueno, a menos que por mecanismo de supervivencia tengas que, como un loco de manicomio, que para poder sobrevivir tenga que aparentar estar loco, o como o como una persona que recobra su libertad en un cárcel, pues tendrá que actuar como delincuente para sobrevivir, porque si te toca esa, pero generalmente, ¿de qué hablas con nadie? ¿Acerca de qué? Si el 90% de la conversación es meramente ideológica, conceptual, Mm, condicionada por la cultura, la tradición, mm, la economía, la política, la religión, la espiritualidad, Dios y el diablo y los demás también. Y la mayoría de la conversación no es como un ingeniero que discute sobre ingeniería con alguien, una construcción, un diseño. Están hablando de alguien. La mayoría de la gente si hablan de algo, es porque están identificados con ellos, básicamente están hablando de sí mismos. Una especie de constante sí, autovanagloria, narcisismo, banal por completo. Por eso el sabio busca, no es que busca la soledad, sino que otro le queda. No tiene la más mínima intención de perder el tiempo con nada ni con nadie. Va esquivando, no sé. Hola, hola, chao, adiós. Mucho gusto, ¿para qué? Sí, sí, quizás más que soledad, la palabra es solitud, sí. que no deja de ser otro concepto, pero bueno. Sí. No, bueno, la soledad tiene un contexto negativo. Ay, me siento Mm, tan solo, estoy tan solo que me pongo triste. En esta soledad, yo diría que es una soledad muy concurrida porque solo yo soy. Entonces, ¿y cómo te aburres con tanto de todo? Ese aparente sentido de individualidad muere y resucita, pero se sabe que es aparente, que es ilusorio, como el reflejo en el espejo, y que depende de mí, el que está parado delante de él que lo ve. Entonces, este aparente juego, aquí aparentemente estoy yo hablando contigo, ¿sí? mm, De que yo estoy hablando contigo de que tú y yo no existimos. Como dos entidades separadas no existimos, pero como conciencias ni siquiera somos, porque ya no podemos utilizar la palabra somos, porque somos y es muchísima gente. Ahora, ciertamente,
Una vez más, el comportamiento cambia. Y si lo metemos otra vez dentro del contexto evolutivo, ¿no? El comportamiento de esta especie cambia. Si el comportamiento de esta especie cambia, ya es como si fuese otra especie, ¿no? Inclusive, estudios científicos ya han estudiado los cuerpos de estas personas y encuentran que su genética, su nivel de energía, sus neuronas, la estructura neuronal inclusive, hay neuroconectividad, ah, hay cualquier cantidad de cosas donde el organismo como tal ya es diferente. O sea, que esto traería como consecuencia, ¿no? Obviamente, un cambio inclusive en la estructura física del ser humano. Biológico. Ujú. Es como una especie de, no sé si, no soy científico, no sé si cabe en este contexto de la terminología, pero una especie de salto cuántico, pum, y produce un cambio en el comportamiento de Una la mutación. mutación. Mm. Si lo vemos también desde ese punto de vista, si es que el ser humano viene del mono, ¿ok? Ya dejamos de ser un animal racional, o sea, pasamos a intuición, porque todavía la mayoría del ser humano, ya yo creo que ya ni siquiera se le puede llamar animal racional, porque la razón la perdió hace mucho rato, ¿ok? Y son, o sea, tienen el cuerpo humano, pero el comportamiento sigue siendo el del mono. Sigue siendo agresivo, violento, territorial, sigue siendo como clan, ¿sí? O sea, sigue funcionando el ser humano como si fueran clanes, ¿sí? Los cuales pareciera que se les hiciera imposible vivir en armonía con ellos. Que tienen que tener un conflicto y el conflicto es que los mantiene separados. Bueno, quizás nunca hemos dejado de serlo y lo único que hemos hecho ha sido dotarnos de unas mínimas reglas que parecen evolucionadas en lo legal o en lo económico, en lo social o en lo político, en lo financiero, pero no dejan de ser meras reglas para que esa agresividad previa de hace 10.000 o 100.000 años sigue vigente, atemperada, modulada por las consecuencias que puede tener infringir la ley. Sí, 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 inclusive los mismos. Yo he escuchado sabios muy reconocidos que dicen que inclusive ese concepto de temor a Dios fue una especie de mecanismo que, bueno, ¿y cómo paramos esto? Porque si no, ¿no? Entonces todo eso tiene su tiempo y su paso. A la medida que la persona va madurando, ¿ok? Se va dando cuenta de que eso, pues, de nada de eso. En realidad, el individuo, el mundo y Dios como tal no existen. Que inclusive el mundo y Dios son creaciones del individuo. Porque primero aparezco yo, miro alrededor y digo, aquí hay un mundo, ¿sí? Y digo, tiene que haber un Dios que lo creó todo. Y yo soy ese mismo Dios como conciencia. Y no creo absolutamente nada porque nunca hubo nada separado de sí. Esto va a ser un videojuego muy largo. ¿Sí? La maravilla es cuando te sales. Cuando lo ves tal cual y como es, inclusive conflicto aparente, ¿ok? Que continúa por el ego colectivo, pues no hay conflicto con ello tampoco porque sabes que no puede no ser así. Pero esa era mi pregunta desde niño, cuando veía a la gente, escuchaba a la gente, si esto no debería ser así, ¿por qué es así? Entonces, y me daba cuenta que la reacción mental era después del hecho, y decía, pero estás pensando después que ya es, lo aceptes o lo rechaces, llámelo como lo llames, lo estás haciendo después, es más, lo que estás aceptando y rechazando ya no es porque ese momento ya pasó.
o cuando trataban de imponerme formas de ser, decía, pero ¿cómo puedo sentirme yo diferente, con la razón o sin la razón, por la causa que sea? ¿Cómo puedo sentirme yo diferente de lo que siento, pensar diferente, cómo pienso diferente de lo que soy? Porque desde niño tenía me funcionaba el intelecto así, por mérito, a todos los esfuerzos por otra vida anterior. Aunque haya sido así, nunca fue la voluntad la voluntad, si el individuo como tal es dependiente de la conciencia, la voluntad individual no existe. Si todo depende de la conciencia, el libre albedrío no existe. O sea, desde este punto de vista aquí se cae absolutamente todo. Todo concepto material, religioso, espiritual, metafísico queda reducido a nada. Lo que queda es percepción pura, apercepción, como dirían algunos por ahí. Gracias, César. A la orden. ¿Cuál es tu profesión? Psicólogo. Trabajo como formador para adultos en temas de habilidades directivas. Ah, ok. Ujú. Sí, pero me imagino que debes tener cierto entrenamiento de psicología, por lo menos algún conocimiento básico, ¿no? Sí, sí. Al final, tema de psicología, comportamiento de personas en las organizaciones, la generación de situaciones conflictivas entre personas, grupos, departamentos, sí. Hay que tener un bagaje de psicología básico para poder gestionar diferentes situaciones de este tipo en empresas, organizaciones e instituciones. Yo hice un curso en Australia para los ayudantes de enfermeros. En Australia tienen un nivel súper avanzado y nos metían un puñal de psicología bien duro para poder comprender el comportamiento de los pacientes generalmente en hospitales psiquiátricos y los ancianatos, donde generalmente nos llevaban a trabajar ahí. Las pasantías fueron en un hospital psiquiátrico público. Wow, ahí vi yo de camisa de fuerza para arriba. Y luego en hospitales privados, pero eran ya, ¿cómo serían? Casa hogar, ¿cómo se llama? Ancianato, ¿no? No sé cómo lo llaman en España. Casa hogar, no sé cómo lo llaman, pero para gente Pero adulta. como si fueran de acogida, como si fueran de acogida o para tratamiento de enfermedades mentales. No, 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 no. Internos, donde colocan los ponen en una casa hogar o los ponen en un ancianato y viven allí. Sí, Pero sí, como casas refugio, casas de acogida, un asilo, pare- creo que se llama. No, asilo no. pero asilos para mayores, para personas Es- mayores. ahí. Mm. Allí fue cuando yo decidí, porque yo no quería hablar de esto con nadie. Dice, pero si yo tengo conocimiento para evitar que todo esto suceda, ¿qué hago yo aquí? Y paralelo a ese, yo pensando eso en ese día, llegando a mi casa y mi esposo teniendo un sueño con mi maestro diciéndole que tengo que regresar, porque mi trabajo realmente es hacer esto, que tengo que abandonarlo todo, que mi trabajo es hablar de la conciencia. ¿Y eso quién te lo dijo? Ah, yo lo sabía, pero no lo quería hacer, porque dije, uy, ¿cómo le explicas esto a nadie sabiendo lo difícil que es de entender? Y, y ah, primero se requiere de una honestidad brutal. Tienes que ser realmente honesto y sincero, ¿sí? Contigo mismo principalmente. El buscador tiene que tener ciertas condiciones, ¿sí? Porque de lo contrario, cualquier cosa que le digas lo toma a juego o simplemente intelectualmente argumenta, lo discute, no realmente no está interesado como tal. Dije, no, no,
Él insistió que yo tenía que entender que esto es lo que tenía que hacer. Y yo me fui, yo no, yo me voy a hacer mi vida. Ya yo encontré lo que nunca se me había perdido. ¿Ok? El gato encontró la cola, nunca la tuvo separada, ¿sí? Y me fui a Sudáfrica, viví, después me fui a Australia. Y en Australia, mi maestro se le apareció a mi esposa en el baño y le dijo, se les acabó el sueño australiano, agarran sus maletas, se me devuelven para la India, porque su esposo tiene mucho trabajo que hacer, a hablar de la conciencia, y nos dio inclusive fecha de llegada y todo. Y llegamos un día antes que el maestro y no pude darle el pésame al esposo y a los 3 días, 4 días que pude ir a verle, me mostró el testamento. Aquí está escrito que tienes que continuar. Esto, esto está sujeto a mucha interpretación, César. Quiero decir, lo de la aparición, lo de la... Eso cómo se digiere. Bueno, para mí, más que interpretación, fue, sí, cuando mucho, demasiada coincidencia, porque coincide, nos dieron la fecha, tienes que llegar allá antes del 16 de julio, eso fue en el 2005. El maestro muere en el 15, un día antes. Y el 18 y 19 la esposa me dice, mira, dejó dicho que en su ausencia tienes que continuar. Pero ¿cómo interpretas tú ese fenómeno que ocurrió? ¿Cómo lo interpreto? Es muy simple. ¿Sabes la cantidad de veces que yo he tratado de no hacer esto y por donde meto la cabeza no pasan los pies y termino sentado aquí haciendo esto? Por más que intente, es más, hubo un conflicto. ah, Cuando los maestros se mueren siempre hay un rollete que queda armado en los centros espirituales enormes. Aparecen todos los buitres. ah, bueno, eso es un rollo del tamaño de una casa. Y yo me fui. O me fueron. Y volví a decir, yo no quiero hablar más nada de nada. Ya a mí me conocía muchísima gente en India, especialmente el público principal en aquel entonces era de habla rusa. Y yo dije, yo me voy de aquí y yo aquí no tengo que decir ni cuándo me voy, ni para, porque si, a lo que sepan se me van a aparecer allí. Ni siquiera organicé un taxi desde el pueblo donde estaba. Lo mandé a pedir de otro pueblo para que los taxistas de ahí no dijeran César se va para tal sitio. ¿Ok? Salí a las 3 de la mañana. ¿Ok? Para que no me viera nadie. Con gorra y con casi que camuflado nos fuimos. ¿Ok? Y me fui a un sitio donde yo he ido, pero de visita, nunca fui a hablar ni con el título de la identidad de maestro ni nada, sino iba como, era Tiruvannamalai. Y le dije a mi pareja en ese entonces, vámonos de aquí, yo no quiero hablar con nadie, vamos a descansar unos días para allá y después nos vamos a Lituania, nos casamos, busco un trabajo y listo. Llego allá y estoy buscando hospedaje, generalmente hay como 3 cafés, son muy famosos ahí. Y ahí, mira, estoy buscando dónde me quedo. Y te dan un número de teléfono, de dirección, te ubican, no sé qué. Y cuando llego estaba un grupo de rusos ahí, en ese café. Ay, César, ¿y ustedes qué hacen aquí? Ustedes deberían estar allá. ¿Qué hacen ustedes aquí? No, bueno, la misma persona, el mismo gurú aparece en el sueño y le dice que vaya para allá, que voy para allá, que voy para allá a hablar de esto. No, vinimos por el satsang. Y yo, ¿cuál satsang? Yo aquí no voy a hablar con nadie, aquí no me conoce nadie. No, no, y bueno, y así fue. Y terminé, consiguieron un salón de conferencia y le dije, se lo voy a poner difícil, consigan un sitio aquí donde ellos no conocen el pueblo ni a nadie, si consiguen un sitio donde yo hable y yo hablo, y lo consiguieron. Y resulta que el sitio se llama la casa de Ragini, Ragini House, una señora india, donde todos los gurús occidentales que han pasado el estrellato pasaron por esa casa, todos pasaron por ahí. Ahí me metieron y a la semana no cabía la gente. Tenía capacidad como para 60, 70 personas, no cabía la gente. Y dije, bueno, se acabó, no, listo.
¿cómo hacemos? Entonces fueron y hablaron con un templo por allá y le pidieron permiso y me dijeron que se venga. Y ahí eran como 200 y 300 personas. Y después de eso chiquito, tuvimos que buscar un edificio con una azotea gigante para ponerle un techo. Y después de ahí comencé a viajar, que yo no conocía, yo vengo de una escuela, si se quiere, ¿cómo llamarla? Seria, sin tanta tontería de la nueva era. Entonces, cuando salí a viajar, que me invitaban, conocí a lo que se llama la nueva era. Toda esta espiritualidad moderna, eh, que sigue siendo individualista, que si la expansión de la conciencia, que si... oh, y a los 4 años dije, no, señores, ustedes están todos locos. La adoración a César, se hicieron los grupos, la organización, y le dije chao y adiós a todo el mundo y me fui. Y me escondí durante un año, pero me volvieron a encontrar y terminé otra vez. Tú no conocerás el plan, pero hay un plan. Puede ser, sí, 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 un plan está en mi contra. Pero, bueno, llegó el punto de que yo me comportaba como loco y hacía cosas que para que la gente para que me dejaran solo. Y durante un año y pico, casi 2 años, nada. Y venían a hablar conmigo y no, hablan a hablar con otros, no sé. Y luego un grupo de personas, de una u otra manera, se enteró que ya yo estaba por aquí, que no sé qué, me volvieron a localizar y comenzó otra vez en Rusia. Y volví a viajar un tiempo y después dije, no, que yo voy a seguir hablando, pero no viajo más. Porque el cuerpo no lo aguanta y tirarme esos maratones para qué. Bien sea para idolatría, ¿ok? Hacia César, o para mero juego intelectual de este conocimiento, este, para centrarme en ser un payaso espiritual, hacer reír a la gente. Digo, no, esto requiere más que eso. Entonces, si la gente quiere, pues que venga. Y así, si me quieren tanto que me encuentran en todos lados, entonces, pues bienvenidos todos los que quieran. Entonces, se empezaron a crear estos formatos. Todo lo que tú veas en internet acerca de mí, yo no tengo nada que ver con eso. La culpa la tiene Pedro, la tiene Teo, la tienen todos los demás menos yo, que crearon toda esta historia para hacer posible que las transmisiones continuaran. Porque las presenciales pararon con el COVID. Yo vivía en Tailandia, y luego pararon, no sé, por la situación económica, por la crisis, la gente no puede viajar o lo que sea. Pero, y quedó el Zoom como alternativa, que era la alternativa, era el Zoom, ¿ok? Para aquellos que no podían viajar, y prácticamente quedó como la norma. Aquí vienen muy pocos. A mí son bienvenidos todos, ya yo estoy curado en salud, pero, o sea, mi experiencia personal, si se quiere, si la puedo llamar así, personal, obviamente esta es la que hay y ya está. No es que no quiera hablar de esto, sino que, o sea, ¿con quién voy a hablar de esto? Y la persona es honesta, sincera, realmente tiene un interés, pues con muchísimo gusto, ¿no? Porque sé que dentro de un tiempo ya no me pregunta nada, me deja solo, se va y viene el otro. Porque si no sería como estar acumulando buscadores. Es como un heladero, ¿qué quieres? Un helado de chocolate, toma, aquí está, listo. Contento, se fue y viene el otro. Y no estamos acumulando, ¿cómo se llama? Clientes Mm. o votos o nada. De veces he hecho broma, pero sí, en cualquier sitio te diría, gusto haberte visto de nuevo, menos acá. Porque si te veo de nuevo es porque todavía estás perdido. Si no, ya no estuvieras aquí. A menos te lo tomas con buen humor,
porque no, no deja de ser una forma de generar, llevándolo a la parte del trabajo que efectúo, ¿no? Cuando hay un departamento, un área, un líder que es muy bueno en lo que hace, eh, pasa mucha gente por su departamento porque es una cantera de futuros líderes. Entonces, al principio, ese líder se lo toma como algo negativo porque está continuamente formando a gente y pasa mucha gente por los departamentos. Sí, pero qué te estoy dando yo? No te, Espejo. no te puedo dar lo que eres porque lo eres. Y no te puedo quitar el ego porque no existe. O sea, que realmente ni te doy ni te quito nada. No, pero pones proporcionas el espejo. Ah, bueno, muy bien. Yo se lo mantengo aquí limpiecito y le voy cambiando, le voy cambiando Claro. el marco de vez en cuando para que no se aburra. Lo cual está muy bien. Y ya sí, ya no, no te agradezco y doy la palabra a otro. Cedo la palabra. A la Muchas hora, gracias, César. Buenas noches. igualmente. Quedaba por ahí, creo que era David, no sé si se fue, si está ahí todavía. David, no sé si es el mismo David que hizo la pregunta por el... Ah, no, creo que David venía a la noche. A ver, a ver, Ah, sí, David en la noche, sí, en la noche. Ok. No puedo subir video porque estamos castigados. Nos levantan el castigo como entre 3, 4 días por YouTube. Residencia, aquí no estaban haciendo, residencia de ancianos. ¿No puedo abrir? Ok. Chicha, ¿te preparo cena? ¿Qué te preparo? Te preparo, hay algo de judías, huevos, un poco de perro combinado y claro, ¿Me pudiste hacer? ¿vale? ¿No? Sí, ok. Aquí entró un bombardero de preguntas por el WhatsApp.
Mm.
Quedan 5 minutos. Aquí mi hijo, que es mi asesor, me dice que aproveche estos 7 minutos que quedan. Mola. Mola Teruel Romanen. Ese que ¿Ya te va? No.
Ok, 4 de la tarde, lo dejamos por hoy.